Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa. Ahora te traigo la segunda parte de los 3 videos del aparato ultrasonido 6 en 1 y 3 en 1. Te pido que busques unos guantes de látex o de vinilo para que sobre estos pongas tus guantes de hilos metálicos para que no tengas esta sensación de corriente de electroestimulación sobre tus manos. Así es que vamos a iniciar también tu rostro limpio. Hay que lavarse muy bien la piel para empezar el tratamiento y ponerte también gel conductor en todo el rostro para iniciar este automasaje con los guantes de electroestimulación del ultrasonido 6 en 1. Comenzamos. Pueden observar que ya tengo gel en mi rostro, es gel conductor. También humedecí mis guantes con este gel conductor para tener una mejor conducción de la electricidad. Y este tratamiento es un electrolifting, es decir, voy a ir trabajando músculo por músculo. Voy a trabajar primero la mitad de mi rostro para que ustedes puedan ver la diferencia de un lateral y otro, porque sí se ve un cambio. Pero este tratamiento hay que estarlo haciendo continuamente para que la musculatura se tonifique y a la vez la piel y realmente se vea un cambio a largo plazo. Así es que en el lateral vas a elegir los guantes porque viene aquí para que tú cambies hacia la electroestimulación o los guantes. Por favor, usa el primer nivel de intensidad, el segundo es muy fuerte y presionar en EMS porque si no lo haces así no va a haber transmisión, ¿ok? Así es que de aquí yo lo puse y de verdad siento así la descarga de la electroestimulación, pero voy a empezar, voy a tratar de mostrar lo menos posible mi sensibilidad y voy a empezar a trabajar para que sientas la electroestimulación. Los dos guantes tienen que estar en contacto con tu piel, ¿ok? Así es que siempre vamos a tener como un anclaje y en este caso voy a trabajar, por ejemplo, mi músculo esternocleidomastoideo y luego trabajo mi músculo cutáneo, pongo un anclaje para que se haga el circuito y voy recorriendo lentamente para hacer mi efecto de electrolifting. Macetero, pongo mi anclaje aquí por debajo del maxilar inferior y trabajo. Pero su anclaje está acá. Todo el macetero, que recordemos que es de los músculos que sostienen más la musculatura del rostro en general. Aquí está, voy trabajando macetero muy lento. Trabajo mis borlas del mentón, mi anclaje. Aquí sí voy a trabajar las dos borlas. Triangular y cuadrado del mentón. Si tienes brackets, vas a sentir muy fuertecita la electricidad, sobre todo los brackets metálicos. Puedes ponerte un algodón humedecido, una banda gruesa, seco, para que no traspase la electricidad. O una batelenguas, por ejemplo, algo plástico. Ahora, elevador común del labio superior y aleta de la nariz. Aquí lo voy elevando.
No despegues mucho las manos porque si lo haces vas a sentir como pequeños toquecitos. Ahora voy con músculo risorio, pongo mi anclaje hasta la zona preauricular. Me giro para que veas un poquito. Y se hace lento. No necesitas aplicar fuerza, puesto que lo que está haciendo el efecto es la electricidad, no tu presión. Voy a trabajar solo la mitad. Miren, por ejemplo, si yo hago esto, se sienten toquecitos, pero hay que llegar y tocar para no sentir. Solamente voy a trabajar la mitad de la borla, el orbicular de los labios, para que vean una lateralidad y otra. El sabor es muy desagradable para mí. Ahora voy con los cigomáticos. Aquí por arriba del labio superior en la comisura y de ahí partes deslizando hasta temporal. No entres en el agujero orbicular, en el párpado inferior ni superior. Y te puedes quedar ahí un momento y la electricidad sigue circulando. Ahora voy a el frontal. Piramidal. Frontal. Muy despacio, ahí para levantar esa ceja, fortalecer estos músculos frontales. Lo hago varias veces. Es importante que el gel conductor esté abundante para que tengas buena transmisión de la corriente eléctrica. Ahora mi anclaje para trabajar el músculo ciliar. De hecho, vas a percibir como unas lucecitas en tus ojos y es parte de esta electricidad que se está descargando en tu cuerpo. Esto depende mucho de la sensibilidad de cada quien, pero yo sí las veo, ¿ok? Ahora, orbicular de los ojos. Aquí es donde más yo lo siento, esta corriente eléctrica que se descarga sobre mis ojos. Voy a trabajar también la definición de todo lo que es el óvalo facial. Solamente un lateral. Y ten cuidado de que tus guantes no toquen otra parte del rostro porque hay descarga, ¿ok? Solamente lo que está en contacto, es decir, no toques tus orejas con otras partes del guante porque vas a sentir como pequeñas descarguitas.
Y me quedo un poquito ahí transfiriendo energía eléctrica. Por ejemplo, aquí se terminaron los 10 minutos de trabajo. Así es que puedo trabajar 10 minutos de un todo lateral y luego los otros 10 del otro lateral de electroestimulación. Muy bien, ya terminé mi lateral izquierdo y quiero que observes, yo espero que sí se pueda ver la diferencia. De hecho, yo siento este lado como más elevado que este. ¿Cómo es que este electrolifting tiene un buen resultado? Lo puedes hacer, por ejemplo, cuando tengas un evento, puedes hacerlo, o simplemente como un mantenimiento de estímulo muscular, y obviamente se va a ver reflejado también en el tejido de la piel, porque van unidos uno con otro. También masaje con guantes se puede manejar en cuerpo con muy buenos resultados, sobre todo en celulitis o también en musculatura que tú quieras tonificar. Es decir, puedes darte un automasaje, o también las profesionales de la cosmética pueden hacer masaje a sus clientes. Todas las zonas corporales se pueden trabajar. Solamente recuerda que las dos manos tienen que estar posicionadas para que haya un circuito de circulación, que pase la electricidad de un polo a otro. ¿Cómo es que puedes trabajarlo en celulitis? Bueno, vamos a imaginar que esta es mi pierna. Entonces, una mano, mi mano de anclaje, la voy a poner por arriba de la rodilla y mi otra mano va a ir ascendiendo, y puede ser en movimientos rectos o puedes ir subiendo. Aquí pues solamente puedo apoyar los dedos, pero apoyas toda tu mano y vas a hacer movimientos ascendentes en toda la pierna y vas cambiando de lugar. Acuérdate que tienen que estar como alineadas tus manos, una de anclaje y la otra va trabajando. Puedes trabajar primero un lateral, luego la zona posterior, el lateral interno, externo, luego la zona frontal de la pierna. Va a aumentar la circulación, la nutrición y la oxigenación de ese tejido, y ese líquido intersticial que se vuelve tan espeso va a volver a ser pues más ligero. También, por ejemplo, en glúteo lo puedes utilizar. Una mano completa la apoyas como anclaje en la base del glúteo y con la otra vas con toda la palma haciendo círculos y espirales ascendentes, dándole forma al glúteo. Puede ser también con deslizamientos, es decir, lineales, siempre buscando la forma del glúteo. Así es que circulares y también en lisaje para movilizar si hay celulitis en glúteo. Si quieres levantar un glúteo, entonces pongo mi anclaje y con mi otra mano voy haciendo ese levantamiento del glúteo. En abdomen, por ejemplo, si hay celulitis, si hay inflamación, lo mismo. Yo te recomiendo que compres una lámina de músculos y veas los músculos, y es importante que aprendamos a reconocer por dónde está situado un músculo, y nada más los superficiales, ni siquiera me meto en los profundos, solamente en la musculatura superficial. Por ejemplo, en abdomen puedes trabajar también en dirección muscular del recto del abdomen, los oblicuos, es decir, irte posicionando como les mostré en rostro, ir trabajando cada músculo para que tengas mucho mejor resultado. Recuerda que toda aplicación electroestética tiene un efecto primario y uno secundario. Por eso no te recomiendo que lo hagas todos los días. Estimula el cuerpo y dale tiempo de reaccionar a ese estímulo biológicamente y luego vuelves a estimularlo. Recuerda seguir siempre las indicaciones y contraindicaciones.